El hombre tiene la capacidad del uso de la razón, la imaginación, y es empleador de la integración del conocimiento para dar origen a un nuevo fundamento. El germen minúsculo de la invención destaca en él. Él necesitó pies para transportarse, utilizó el par de manos para crear, se movió en dos ruedas, y a esta consigna se unieron otras dos, y el deseo de embarcarse en el aire fue solo una ilusión. El ser humano tiene como necesidad milenaria moverse, transportarse, buscar y llegar a un destino. El transporte, más que de uso cotidiano, es una habilidad, un auge sin mirar, desde la tierra al aire y del cielo al suelo. Más específicamente, volar. Pero, ¿cuándo fue que nos embarcamos y mejoramos la tesis de que el hombre nunca podría volar? Fue el 17 de diciembre de 1903, cuando se voló un aerodino con los hermanos Wright a los mandatos del Flyer One, que contaba con tan solo el control de viraje mediante el balanceo, el primer instrumento en una aeronave. El sueño de caminar en el aire se había cumplido, dominamos el aire por primera vez. Pero no todo se plasmó en el éxito contundente de que habíamos volado. Rehuimos algunos problemas. Volar tan alto en un aerodino era un problema. Fue por ello que se integraron a este viraje algunos instrumentos más, que gracias a esta instrumentación podemos saber la conducta interna y externa de nuestra aeronave. El tiempo avanza y junto con ello, a pasos acrecentados, la demanda y la tecnología. Se trataba de la forma integrada de la instrumentación a las aeronaves. La distinta posición de ellas causó estragos y accidentes en los vuelos. Es por ello que la Organización Internacional de Aviación Civil, OASI, estableció un estándar que ha llegado hasta nuestros días, la T básica, que gracias a ella podemos saber la conducta de nuestra aeronave. Horizonte artificial. Con él se pueden conocer rápidamente el ángulo de alabeo y cabeceo. Gracias a este instrumento es posible volar en condiciones de visibilidad reducida o nula. Tener en cuenta que el horizonte artificial no muestra si la aeronave está descendiendo o ascendiendo, únicamente nos indica su posición con respecto al horizonte. Este instrumento opera en base a la propiedad giroscópica de rigidez en el espacio. El horizonte artificial consta de un giróscopo de rotación horizontal que tiene fijada una esfera visible con una barra horizontal de referencia a la altura del eje de giro. La rotación del giróscopo la proporciona el sistema de succión. El frontal de la caja tiene un avión en miniatura y una escala graduada en un semicírculo superior, y adosado a la caja se encuentra un botón giratorio de ajuste de este avioncito. Al comportarse visualmente igual que el horizonte real, no exige al piloto esfuerzo para su interpretación. El botón giratorio de ajuste sirve para colocar el avión miniatura en una posición de referencia respecto a la línea que representa el horizonte. La escala graduada del semicírculo superior representa la cantidad de grados de alabeo, y hay que tener presente que aunque la lectura de grados sea correcta, en algunos instrumentos la escala se mueve al contrario que el alabeo real, con lo que puede confundir al piloto. En cualquier caso, el avión en miniatura nos indica de forma veraz hacia dónde se efectúa el alabeo. Actualmente, con el avance de las nuevas tecnologías y a la aparición de las cabinas de cristal, ya no es necesario el uso de instrumentos análogos, sino que se puede mostrar en una pantalla la información procedente de los sistemas de referencia de actitud y rumbo, junto con otros datos necesarios para el piloto, dando lugar a lo que se denomina pantalla principal de vuelo. Altímetro. Un instrumento que pertenece a la T básica usado para la navegación aérea, pues se encarga, como su nombre lo especifica, de medir la altura a la que se encuentra la aeronave. Un altímetro es un instrumento de medición que indica la diferencia de altura entre un punto respecto a la altura sobre el nivel del mar. Consiste en una caja cilíndrica dentro de la cual hay una o más cápsulas aneroides, hechas con una fina capa de metal, por ejemplo cobre,
a modo de membrana hermética y trazadas con una precisión estándar. Una toma conectada al sistema estático permite la entrada de la presión atmosférica dentro de la caja, presión que aumenta o disminuye conforme el avión desciende o asciende respectivamente. El frontal visible del altímetro consiste en una esfera con un dial numerado, con hojas indicadoras y una ventanilla de calibración entre 2 y 3 que se ajusta con un botón giratorio situado en el lateral. Generalmente, el dial está graduado con números que van del 0 a 9 en el sentido de las agujas del reloj, con divisiones intermedias de 20 en 20 pies. Aunque su altura no debería presentar ninguna dificultad, se debe prestar atención a la forma en que se muestra la altitud, debido a que puede hacerse mediante agujas, 2 o 3, mediante conectores o de forma mixta. Anemómetro. El anemómetro es el indicador de velocidad aerodinámica o anemómetro es un instrumento que mide la velocidad relativa del avión con respecto al aire que se mueve e indica estas millas terrestres por hora. En los manuales de operación no hay casi ninguna maniobra que no refleje una velocidad a mantener a no sobrepasar recomendada, además de que la mayoría de los números críticos y no tan críticos con los que se pilota un avión se refieren a las velocidades de velocidad de pérdida, de rotación, de mejor ascenso, de planeo, de crucero, de máximo alcance, de nunca exceder, etc. Para el piloto este instrumento es el más utilizado, ya que puede proporcionar la siguiente información. Puede ser limitada para decidir, corregir y deducir. La limitada es no sobrepasar la velocidad máxima de maniobra. Decidir es cuándo rotar y cuándo irse al aire en el despegue. Corregir es una velocidad de aproximación incorrecta y deducir es el ángulo de ataque que se mantiene por elevación. En resumen, el anemómetro no puede ser un magnífico auxiliar durante todas aquellas maniobras donde se especialice lo necesario. Su construcción. Construcción del anemómetro. Es similar a otros instrumentos basados en las propiedades del aire. Consta de una caja sellada dentro de la cual hay una cápsula barométrica, cápsula aneroide o diafragma, conectada mediante varillas y engranajes a una aguja indicadora que pivota sobre una escala graduada. La cápsula barométrica mantiene en su interior la presión del impacto o total gracias a la conectada del tubo pitón. Se divide por códigos de colores. Para recibir la certificación de la FAA, los aviones fabricados a partir de 1945 que tengan un peso de hasta 12.500 libras, es decir, 5.670 kilogramos, deben contar con un anemómetro conforme con un sistema de marcas de colores estándar. Este sistema de marcas de colores permite al piloto determinar a simple vista ciertas limitaciones de velocidad que son importantes para manejar al avión con seguridad. Se divide en 4 colores: el arco blanco, arco verde, amarillo y línea roja. Arco blanco. El arco blanco posee velocidades de operación con flaps extendidos o velocidades a las cuales se pueden extender los flaps sin sufrir daños estructurales. Arco verde son velocidades de operación normal del avión. La mayoría del tiempo del vuelo ocurre en este rango. Y el arco amarillo, que es el margen de precaución. Línea roja es la velocidad máxima del avión, siglas VNE o velocidad de nunca exceder. Importante, las velocidades límite son BSO, BSI, BFE, BNO y BNE. Resumiendo, hay que ser precavidos y muy atentos en cuanto a los tipos de velocidades. La velocidad límite. La velocidad límite es dada por los arcos a los colores que no son nunca accidentes. Y esto es todo, gracias. Giro direccional. El indicador de rumbo, de dirección o giro direccional es básicamente un instrumento destinado a emular y facilitar la utilización de la brújula magnética, es decir, no es un instrumento que utilice el magnetismo terrestre para orientarse. Por este motivo debe ser actualizado con las marcaciones de la brújula. Características. Número 1. El direccional proporciona al piloto una referencia constante de la dirección del avión. 2. Sus indicaciones son más precisas y fiables que las de la brújula. 3.
alineado con la brújula, proporciona una indicación exacta y estable del rumbo magnético del avión. 4. Su funcionamiento se basa en la propiedad de rigidez en el espacio de los giroscopios. 5. Está compuesto de un giroscopio de rotación vertical y una rosa de rombos giratoria. 6. El rumbo se lee en la marca vertical enfrentada al morro del avión miniatura y en algunos giroscopios más antiguos en una ventanilla similar a la de la brújula. 7. Puesto que ese instrumento es preciso, debe ser ajustado en forma regular con la lectura de la brújula. 8. El ajuste con la brújula debe realizarse siempre con el avión recto y nivelado.